internacional que dice: por la violencia hecha contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás exterminado para siempre. En el día que te mantuviste al margen, en el día que extranjeros se llevaron sus riquezas, cuando extraños entraron por su puerta y sobre Jerusalén echaron suerte, tú eras como uno de ellos. No debiste reírte de tu hermano en su mal día, en el día de su desgracia. No debiste alegrarte a costa del pueblo de Judá en el día de su ruina. No debiste hablar con arrogancia en el día de su angustia. No debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad. No debiste disfrutar con su desgracia en el día de su calamidad. No debiste echar mano a sus riquezas en el día de su calamidad. 14. No debiste aguardar en los cruces de caminos para matar a los que huían. No debiste entregar a los sobrevivientes en el día de su angustia. 15. Porque cercano está el día del Señor contra todas las naciones. Como hiciste, se te hará. Sobre tu cabeza recaerá tu merecido. Pues sin duda que, así como ustedes bebieron de mi copa en mi santo monte, así también la beberán sin cesar todas las naciones. Beberán y beberán, entonces serán como si nunca hubieran existido. Pero en el monte Sión habrá liberación y será sagrado. El pueblo de Jacob recuperará sus posesiones. Los descendientes de Jacob serán fuego y los de José llama. Pero la casa real de Esaú será paja, y le pondrán fuego y la consumirán de tal forma que no quedará sobreviviente entre los descendientes de Esaú. El Señor lo ha dicho. Los de Negev poseerán el monte de Esaú. Los de la región de Cefala poseerán la Filistea. También poseerán los campos de Efraín y de Samaria. Y los de Benjamín poseerán Galaad. Los exiliados, este ejército de israelitas que vive entre los cananeos, poseerán la tierra hasta Sarepta. Los desterrados de Jerusalén que viven en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Y 21, los libertadores subirán al monte Sión para gobernar la región montañosa de Esaú, y el reino será del Señor. Amén. Pues ahí tenemos del versículo, estos 11 versículos que vamos a estar el día de hoy analizando. Pero antes, un breve recordatorio acerca, a manera de examen, acerca de este libro. ¿Ustedes recuerdan qué significa Abdías? Siervo. Muy bien, el siervo de Dios. Siervo de Dios, siervo de Jehová. Y hay una traducción que también es adorador de Dios. Ambas, en realidad, pues, un siervo adorador de Dios, servidor de Dios. Eso significa Abdías. ¿Ustedes saben a qué se dedicaba Abdías? ¿Recuerdan? ¿Por qué no? Porque no habla de su vida. Porque no tenemos ningún dato. No tenemos ningún dato de quién era, a qué se dedicaba. Pero la Biblia sí nos enseña que existían al menos 13 Abdías. 13 Abdías en la Escritura. Es decir, que en algunos libros de la Biblia, en el Antiguo Testamento, hace o nombra a muchos siervos de Dios. Pero a este Abdías en especial, pues le dio este mensaje profético especialmente para, ¿cuál es el tema principal de este libro de Abdías? Juicio o sentencia a Edom. Muy bien. Y además también, ¿qué significa Edom? Rojo, no. Edom es rojizo. Rojo, ¿no? Sí. Rojizo o rojo. ¿Y quiénes eran? Un pueblo. Descendientes de Esaú. ¿Y Esaú quién fue? El hermano Martín. de Jacob. Hermano gemelo de Jacob. ¿Qué sucedió con ellos dos? Nada más para recordar un poco. ¿Qué sucedió con estos hermanos gemelos?
luchaban desde el vientre, ya traían conflicto. Dios les dijo que había haber dos naciones donde el mayor gobernará o servirá el menor, servirá al mayor. ¿Sí? ¿Ok? Sí, ¿no? El mayor servirá al menor. ¿Por qué sucedió eso? Sí, ¿por qué sucedió eso? Porque le robó la bendición de la primogenitura. Dice Alan que le robó la primogenitura, la bendición Jacob a Esaú, ¿es verdad? Por un plato de arroz. ¿Sí se le robó? La vendió, ¿no? Se la vendió. Muy bien. Esaú la menospreció y ofertó a su hermano, ¿sí? La menospreció la primogenitura, que es la bendición en los tiempos de los patriarcas más grande. Al primogénito le tocaba doble porción de lo que le tocaba a los demás, por ser primogénito. Entonces la menosprecia. ¿A qué precio? Un plato de arroz. Por un plato de lentejas con tocino, un plato de potaje que Jacob sabía preparar. Muy bien, entonces ahí, bueno, recordando, se hizo una raíz de amargura en el corazón de Esaú cuando se dieron cuenta que Jacob, cuando él se dio cuenta que Jacob usurpó su lugar para recibir la bendición de su papá. ¿Quién era su papá de Esaú y Jacob? Isaac, que se encontraba ya en el lecho de muerte, ciego. Sí, ya estaba avanzado de edad, había perdido la vista y bueno, pues ya estaba por morir y mandó llamar a su primogénito, pero él no sabía que ellos habían hecho este arreglo. Entonces Rebeca presenta a Jacob como Esaú y Esaú se entera y entonces le dice a su mamá: ¿dónde está mi hermano? Y lo estaba buscando, ¿para qué? Para matarlo. ¿Sí? Una situación complicada, difícil, que no se arregló. Se tuvieron que encontrar en alguna ocasión, pero no se arreglaron, y eso continuó entre dos hermanos gemelos que no se arreglaron. Continuó hacia las familias, ¿sí? Y luego hacia los pueblos, las ciudades, hasta la nación. Entonces todos los de Edom, los idumeos les llaman, o edomitas, ya habían crecido con este odio y este rencor a su país vecina, que eran Israel. los de Jacob, Israel. Muy bien. Hasta ahí, ¿se acuerdan ustedes en qué año se escribió? 600, No tenemos una fecha, recuerden estos datos. sí. No tenemos una fecha exacta o en el tiempo, porque no se habla de ningún rey que nos dé luz en qué momento pudo haber sido esto, pero hay dos posibles, ¿sí? En el siglo 9, ¿sí? Con la invasión de los filisteos, y en el siglo 5 antes de Cristo, desde luego las dos, en el siglo 5 antes de Cristo, con la invasión de Babilonia, ¿sí? Cuando los llevaron cautivos. Los eruditos ponen estas dos, pero el caso es que hubo una invasión y entonces los llevaron cautivos y bueno, los edomitas ejercieron todo lo que acabamos de leer el día de hoy. Muy bien, entonces esto es lo que vamos a estar teniendo acerca de Abdías, ¿sí? Y ver también que Abdías fue uno de los 3 profetas que Dios usó para emitir un mensaje a una nación que no era su pueblo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los otros 2? Abdías, a Edom, Jonás, a Nínive y Nahum. Ahí se los dejo ahora que nos tenemos a Nahum. ¿A quién? Pero bien, vamos a introducirnos a este pasaje que acabamos de leer. Vamos a estar analizando acerca del siguiente tema. Está interesante lo que podemos rescatar. Hay muchos que podemos estudiar, pero me llama la atención acerca de este tema, cómo Dios trata la violencia. Dios trata la violencia. Y vamos a verlo en 3 puntos, en 3 subpuntos, cómo lo hacen. Dios trata la violencia, la confronta, la castiga y la destruye. Del verso 10 al 21. ¿En qué manera? Siguiente. ¿Alguna vez, yo creo que sí, nos hemos preguntado hasta cuándo se terminará todo esto? ¿Dónde comenzó? ¿Usted se acuerda dónde comenzó este tema de la violencia? No específicamente de ellos, sino de la humanidad.
Caín y Abel. En la caída del hombre, ¿sí? Entre Caín y Abel, o sea, entre la envidia y la negatividad y todo esto que se empezó a generar, entonces violencia del uno hacia el otro, ¿sí? Y bueno, esto comienza allí, pero ¿dónde va a tener su fin? ¿Cómo es que, alguna vez se pregunta, ¿hasta cuándo se terminará? La Biblia nos enseña, ¿qué nos enseña? Que se va a terminar, pero también en estos tiempos, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a pasar? ¿La violencia se va a terminar bien? ¿Cómo va a estar? Va en aumento, porque el amor de muchos se enfriará, ¿no? Y entonces pues vemos cada vez en las naciones, en las familias, ¿no? La violencia, la sociedad, ¿no? ¿Y qué tipo también de violencia? ¿Cómo nosotros podríamos determinar la violencia? Nos imaginamos así ya las catástrofes, las guerras, pero también ¿cómo pudiese ser que nosotros pudiéramos experimentar? ¿Usted ha sido alguna vez violento o le han violentado? ¿Sí? Conoce gente violenta, ¿no? Conocemos gente que es violenta. Pues hoy vamos a analizar qué tiene Dios para todo esto y vamos a terminar con un mensaje que tiene que ver con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que no se me duerma, no se me vaya y vamos a continuar. También en algún momento dado hemos sentido que no hay justicia cuando uno es violentado, ¿no? Como que, Señor, ¿qué pasa? Yo veo que estamos viviendo esto, pero parece que Dios no hace nada. La gente incrédula dice, ¿por qué Dios permite esto? ¿Y por qué siguen las naciones así? ¿Y por qué sigue el malvado? ¿No? Hay mucha gente que dice, ¿por qué se van los buenos? Y se quedan los violentos, ¿no? Y si continúa, ¿usted sabe por qué? Adelante. Aquí vamos a introducir con estos temas. Dios trata la violencia. Como primer punto, Dios la confronta. Dios, como su soberanía, Él puede erradicar, puede destruir y a las personas, a las naciones, así, con la palabra. Pero Él nos ha mostrado a través de la Escritura que Él en su carácter de misericordia y de amor no lo hace así, sino Él anuncia y hace saber, ¿sí?, a las personas, una, para arrepentirse, y dos, para emitir su juicio. ¿Se acuerdan cuando a Edom le dijo a Amós que por 3 pecados y por el cuarto no revocaré tu castigo? Para Edom ya no había perdón, ya no era un mensaje como para que se arrepintieran, sino ya era la sentencia. Entonces podemos ver cómo Dios también, aún sentenciados, les hace saber cuál fue el motivo por el cual Dios va a ejercer el juicio, por qué vendrá su castigo. ¿Usted alguna vez ha ejercido castigo y luego primero pega, primero reclama y luego pregunta, ¿no? Dios pregunta, Dios advierte, Dios anuncia, ¿sí? Y cómo va a venir el castigo. Entonces, al anunciarle las razones para el juicio, Dios hace de su conocimiento su violencia a Edom, que para ellos no lo era, para ellos era normal, justicia, para ellos estaba bien. Edom recurrió a la violencia contra su hermano gemelo Jacob, Israel, por el odio que sentía por este, y participó de la calamidad como uno de los cómplices de las atrocidades. Dios, en el versículo 10, es donde tenemos desarrollado, solo en ese versículo, lo que nosotros estamos hoy estudiando. Dice, por la violencia hecha contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza, ¿sí?, que es el castigo, y serás exterminado, la destrucción, para siempre. Entonces ahí podemos ver como evidencias en el Salmo 137:7 que dice el pueblo de Israel, Señor, acuérdate de los edomitas el día que cayó Jerusalén, arrásenla, gritaban, arrásenla hasta sus cimientos. Y Salmo 84 dice, los campamentos de Edom y de Ismael, los de Moab y de Agar, es decir, se juntaron entre varios para hacer escarnio, ¿sí?, para violentarlos. Y vamos a ver cómo lo fue desarrollando, cómo Dios hace ver a esta nación, ¿sí?, les hace ver y notar su maldad.
Entonces Dios trata la violencia y podemos ver al menos aquí 3 actitudes y acciones y actitudes de Edom que molestaron, que enojaron al Señor, al grado de airarlo para emitir su ira. Y podemos ver entonces dentro de esos 3 la indiferencia en el versículo 11, cuando dice que se mantuvo al margen. El cinismo entre los versículos 12 y 13, en donde habla que se burlaban, se alegraban, ¿no? Se gozaban de lo que estaban viviendo, de su vergüenza, de su calamidad. Y por último, su maldad. La maldad, podemos ver desarrollados estas 3 características que molestaron al Señor y molestan aún al Señor en este pasaje. Siguiente, por favor. ¿Usted sabe qué es la indiferencia? ¿Sí? ¿Cómo la define? Ya está leyendo. No hablarle a alguien, ignorar qué, pero ¿qué ignorar qué? Que existe. Sí, ¿no? ¿Cómo? Sí, ignorar una situación. Cuando hay un... Ok, vamos a ver qué dice la definición. La indiferencia, el significado es que no se inclina a una persona o cosa que no muestra ningún interés o afecto. Ahora dicen X, ¿no? X, es X. No, le vas a comentar X, para mí es X. Edom se mantuvo al margen en el día de su desgracia con una actitud hostil. Edom, su vecino, Edom, su hermano, cuando vio sufrir o caer a su hermano o a sus primos, hermanos, en este caso ya avanzados, pues no le importó auxiliar a su hermano caído en su crisis, no marcó ninguna diferencia. Pudo más orgullo. ¿Se acuerdan? Que estuvimos viendo que el orgullo destruye la relación con Dios y las relaciones interpersonales, el orgullo. Entonces, ahí vemos una imagen ahí de alguien que se ha de haber caído, se ha de haber desmayado, ¿no? Y la gente en lo suyo, ¿no? Dice, no, ni lo conozco. O si lo conozco, ahí nos vemos, qué bueno, se lo consiguió por borracho, ¿no? O se lo consiguió por ¿qué? Por imprudente, que no se cuida, o se lo consiguió por mala onda, eso y más se lo merece. Ahí nos vemos, yo tengo cosas que hacer, ¿no? Entonces en esto Dios emite su juicio y dice, esto está mal. ¿Sí? Tú viste la desgracia y te mostraste de una manera que no te importó nada. ¿Y pudiste haber hecho algo? Sí, porque era una nación fuerte y poderosa. Pudo haber guardarlos. Pero vamos a ver qué sucedió más todavía. ¿Qué había en el corazón de estas personas? Podemos ver ahí y detectar un poco o no un poco, podemos ver cómo se ejerce la violencia en eso, en la indiferencia. ¿Cómo? ¿Quién me quiere explicar cómo se ve la indiferencia? ¿Cómo se hace violencia siendo indiferente? ¿Usted se ha dejado de hablar con su pareja? ¿Sí? ¿Con sus hermanos? Que aún en medio de las circunstancias usted ve las situaciones y se ven que tienen necesidad, y hasta que el otro se humille y que me pida perdón y que me lo pida, por favor. Si no, no. Pero está en necesidad, está en crisis, está batallando. ¿Sí? Eso es violento, eso es violentar a la pareja, es violentar a los hijos, es violentar a los padres que están en medio de una necesidad, y uno, X, ¿no? Tengo cosas que hacer, tengo otras ocupaciones más importantes. ¿Podemos analizarlo de esa forma? Es violencia. Y Dios dice, por tu violencia hecha con tus hermanos, a través de la indiferencia. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos sido indiferentes a la necesidad física de las personas? Hay personas que prefieren gastar dinero en comprar croquetas y para los animales de la calle que darle a alguien que se está ganando unos pesos ahí o pidiendo unas monedas. ¿Y qué dicen del grande, del señor? Está bueno para trabajar, ¿no? Y dices, tal vez sí tiene necesidad, está bueno para trabajar, sí es cierto, pero sabemos que hay necesidad. O cuando alguien viene y tú conoces la necesidad, es más fuerte esa. Cuando conoces la necesidad y te la platican y tú pues nomás no sueltas, te haces indiferente, lo oxiso, ¿no? Mejor no platico, mejor ni le pregunto para que no me platique, no me diga. Indiferencia. Sabes que tiene una pérdida en la cuestión moral, en la economía, ¿no? En la salud.
con los emigrantes, necesidades de agua, de vestido, sí, hay tanto, ¿no? Y que podemos ver, se hace indiferencia, pero cuando ves que alguien está caído, alguien que tú conoces, un vecino, un primo, un hermano, el jefe, sí, y vamos a ver la indiferencia, la necesidad emocional de otros. Por lo regular, cuando las personas están bien económicamente, bien sanas, no sentimos necesidad y no sentimos ni siquiera un poquito por ayudar, pues están bien. Pero también cuando se muestran que están bien emocionalmente, pues también no hacemos como por llegarles, sino cuando ya tuvieron un problema familiar, cuando ya están en la crisis familiar, con la esposa, con los hijos, en el trabajo, perdiendo el trabajo, y hay crisis. ¿Qué hacemos por empatizar o nos hacemos indiferentes? Que tenemos una oportunidad y vemos que está caído por una situación, o tenemos un corazón que decimos, ande, eso le pasa, te lo dije, te lo dije, sí te iba a pasar. Bueno, en un sentido fuerte con lo que hay dentro del corazón, porque también hay advertencia, ¿no? Lo que hay en el corazón. Yo te dije, te iba a pasar así, ¿eh? Ahora te vas a quedar así solo y es feo, ¿no? Esa indiferencia. ¿Qué pasa cuando una persona necesita consuelo? Perdió a alguien y mejor te sigues de largo, no preguntas, no vas. Otra, la amistad. Hay personas que requieren una amistad y nosotros decimos, no, pues yo no, yo ya con los que tengo y mejor no le hablo. No, gente que está necesitada de un amigo, de una amiga, de alguien que platique, ¿no? La familia, necesitado de alguien. Aquí cuántos hermanos estamos y personas que han venido solos y que se sienten solos y aquí se hallan bien, ¿no? Pero a veces somos indiferentes a sus necesidades. También a la espiritual no nos importa, no compartimos. Sabemos que hay necesidad de Dios, de arrepentimiento, de amor, de cariño, necesidad de que alguien les diga del amor de Dios, que hay perdón, que somos pecadores, pero que hay perdón, que hay salvación, que hay alguien que dio su vida por ellos. Y decimos, no, callamos, no oramos por ellos, ¿no? Porque nos cae mal, ¿no? O cosas así, su destino, no nos importa su destino, si se van al infierno o no nos importa, no nos interesa. Su salvación, tenemos tantas cosas y tantos ministerios que atender y tantas deudas que pagar que decimos, no, ahí nos vemos, ¿no? Somos indiferentes a eso. Sí, y siempre también hay algo más importante que hacer para violentar este tipo de situaciones, de ser indiferentes. Siguiente. Entonces Dios demanda esto y les dice también que actuaron, no solamente violentaron a su hermano Israel con la indiferencia, sino aparte de ser indiferentes, se volvieron unos cínicos, ¿no? ¿Qué significa cínico? Cuando usted dice, ay, eres un cínico, ¿qué? ¿No? Nada más lo dice porque se oye feo. El cinismo es una actitud de la persona que miente con descaro, alevosía, ventaja, y defiende o practica de forma descarada, impúdica y deshonesta, algo que merece general desaprobación. Es un cinismo oportunista, ¿no? Como los de Edom. Y dos, es una doctrina filosófica fundada por Antístenes, por ahí de los, me parece como mi hermano Sócrates y Aristóteles, todos ellos griegos, que se caracteriza por el rechazo de los convencionalismos, fíjense, el rechazo de los convencionalismos sociales y de la moral comúnmente admitida. No le veo lo malo, así está bien. No, eso dicen que debe ser así, pero yo digo que no. Yo creo que debe de ser así, está de mi forma, ¿no? Sí, claro, es algo, saben que algo está mal y así lo hacen, y así lo dicen, así lo ejercen, ¿no? Siguiente. Entonces vemos esta parte de violencia que actuaron los de Edom cínicamente, y nos deja ver al menos 8 veces que Dios le dice por medio de Abdías a Edom, no debiste. Dios les anuncia, les dice, no debiste, primeramente ahí en su texto, en el versículo 12, ahí comienza, le dice, no debiste reírte de tu hermano en su mal día. No debiste alegrarte de Judá en el día de su ruina.
No debiste hablar con arrogancia en el día de su angustia. ¿Qué es eso? Hablar con arrogancia. Superior. Altivo, ¿no? Superior. Sí. No debiste entrar a mi pueblo en el día de su calamidad. Ser oportunista, aprovecharse de la situación para despojar. Y no debiste disfrutar con su desgracia el día de su calamidad. En estas 5 se burló y gozó de la desgracia ajena. Vemos allí injurias, regocijo y jactancia. Es fuerte esta situación, sí, porque a veces que nos ven, nosotros como hijos de Dios, también tenemos tienen los ojos en la mira puestas en nosotros, esperando a ver a qué horas caes para hacer burla, para gozarse de ti. Miren, yo no pasa así. Y a veces también uno lo llega a ejercer, ¿no? Venimos con un contexto así pecador, venimos con contextos malos, graves, que en donde vemos a alguien caído, luego algunos actúan y luego van y acuden a ver qué necesita. Están indiferente qué pasa, pero está el otro que llega y atiende o presta atención, ¿qué te puedo ayudar? Pero está el otro que ve que cae y se vuelve a carcajadas, ¿no? Y no solamente eso, sino va y lo anuncia con los demás. Miren, se cayó y esto y aquello. Y mira, y si dice que es esto y dice que es aquello, pero mira, yo lo vi caer y hacemos escarnio. ¿Qué piensan hasta aquí de esta situación donde Dios le denuncia a Edom su violencia, su maldad, y que en un momento dado, cuando alguien cae, y con esto para poder aportar un poquito más parte de ustedes, es que no les ha pasado que en un momento dado nosotros hemos cometido pecado, ¿sí? Pero a veces lo arreglamos Dios con nosotros, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tu pecado es descubierto? El pueblo de Israel estaba siendo sometido a esclavitud por consecuencia ¿de qué? De su pecado. Dios les advirtió y les dijo, y van a ser cautivos y los van a llevar, y entonces y ustedes no va a quedar nada de juicio. Y mientras eso acontecía, estaban los oportunistas, ¿no? Entonces, además de ser descubierto el pecado, parece que es suficiente, decimos, ya me descubrieron, ¿no? Y encima de eso todavía, aguántate que se estén burlando, te estén criticando, lo estén anunciando, estén haciendo, sí, se estén riendo, ¿no? Ay, qué bueno que le pasó eso al hermano, y eso que se creen bien cristianos, ¿no? O porque es líder y todas estas situaciones, o que está sirviendo, no lo sé, hay muchas formas, el jefe, a nosotros en nuestro trabajo, a veces que pasa eso, no nos llegan a, ¿y dónde está tu Dios? No te llegan a decir, a ver, ¿dónde está tu Dios? Y se burlan, se ríen, se gozan de que te va mal, de que nos va mal. Se gozan. Eso es bien feo. Y luego entre hermanos, que sucede eso en las familias, hasta en las mejores pasan, dicen, hasta en las mejores familias sucede. Entonces, encima de que ya tenemos la carga del pecado, sufriendo por las consecuencias de nuestro pecado, échele todo esto. ¿Qué piensan hasta aquí? Y dice Dios, por esto no revocaré tu castigo. Memo. No, de 3 a 4. Amós. Sí, perdón, Amós, sí. Muy bien. Ya habían rebasado los límites. Violencia, aprovecharse de la gente caída. Adrián. Creo que hay que aprender a detectar si en nuestro corazón hay algún sentimiento de amargura, algún odio, algo que esté produciendo todo esto, ¿no? De poder o desear el mal a un hermano, a un familiar, a un amigo, un vecino. Si hay algo, pues inmediatamente ahí. Sí, no dejar que salga, ¿no? Sino también igual, o sea, yo creo que con esto Dios nos permita atender cómo está nuestro corazón. Algunos dicen en el ejército, ¿no? Cuando alguien cae, lo cubren, lo cargan, se lo llevan. Hay un soldado caído, ¿no?
Hasta en las redes ponen cuando los infieles, ¿no? Soldado caído y no sé qué, ¿no? Y esas cosas pasan, pero parece que luego en las familias o en las comunidades, en las salidas, cae alguien y pues es para patearlo, pisotearlo, burlarse, y eso no es lo que Dios nos muestra aquí. A eso Dios dice, no debiste haber hecho eso, por eso te va a venir juicio, por eso esta sentencia, ¿sí? Es fuerte, pero es buen tiempo también para reflexionar y mirar también hacia personas. Viven con contextos, no por eso lo justifica, ¿verdad? Pero vamos a analizar al final un mensaje de salvación, un mensaje que Dios tiene para nosotros en medio de todo esto. Entonces, siguiente, gracias. Las acciones y actitudes de Edom que enojaron al Señor, no solamente entonces fue la indiferencia y el cinismo, sino también la maldad que lleva a cometer todo esto. ¿Qué es la maldad? Martín, ¿qué es la maldad? ¿O qué es la maldad para todos? Bueno, yo pienso que la maldad es hacer algo en contra de lo que está bueno, lo que está bien. Es pues hacer sentir mal a la gente, hacerle una mala broma, y bueno. Pues yo creo que ya con duelo, ¿no? Con dolo, ya con perjudicar, ya es una situación. Sí, ya. Aquí dice la definición, inclinación a hacer el mal, o sea, esa es la maldad, el mal existe, es el diablo, ¿no? El mal en todo su esplendor, es la maldad, por lo tanto se asocia a aquello que constituye un mal. Una acción que se realiza con maldad busca generar un perjuicio a alguien, o sea, ya es algo que se busca, que deseas que le vaya mal. Ya estás planeando Sí. cómo perjudicar a alguien que no te cae bien. Sí, algo que sabes si lo sacas, algo para perjudicar a alguien, sí, para que su reputación, lo corran del trabajo, ¿qué más? La vean mal en la familia, lo vean mal en la privada, no sé, tantas cosas, pero ya con dolo, así, cosas terribles en el corazón. Entonces, pues después de toda esa desgracia todavía, pues mira, como que es ¿cómo le llaman? El tiro de gracia, ¿no? Sí. Ok, entonces vemos ahí pues un lobo vestido de oveja y allá se ve a alguien con esa mala intención, ¿no? Sí, con una mala intención, pues es que hasta luego nos reímos, ¿no? Ay, qué maldoso eres. Adelante. Entonces, para Dios eso tampoco es bueno y no le agrada, lo hace enojar, le molesta que exista esto en el corazón del hombre. Entonces dice, no debiste, para completar las 8, echar mano de sus riquezas, aprovecharte de lo que tienen, de lo que les hace tal vez sentir fuertes, lo debilitaste todo, echar mano de sus riquezas. No debiste aguardar en los cruces de caminos. ¿Para qué? Dice aquí en el versículo, para matar a los que huían. Estaban padeciendo la situación crítica ahí en Israel, en Judá. Y entonces Edom se encuentra su geografía. Es un territorio donde está lleno de montañas y pasadizos así estrechos, en donde ocupaban, era una ciudad mercantil también, donde ocupaban de ir de Jerusalén a Egipto. Entonces tenían que cruzar por allí para ir a Egipto, y de Egipto para pasar a Jerusalén, a Israel. Pero en una ocasión los edomitas, por envidiosos, no los dejaron pasar a los de Israel para llegar a su tierra prometida, y los hicieron dar vueltas por Amón. Entonces era una ciudad donde se podía proteger, pero ellos no solamente saquearon, sino veían que alguien estaba librando algo que quedaba de Israel, algo que quedaba de la persona, de su hermano, de sus primos, ¿sí? De sus enemigos, algo que quedaba. Dice que los encontraban en el camino y les evitaban huir. Y aparte de eso se los entregaban a los que los estaban esclavizando. ¿Cómo ven? Eso está mala onda, ¿no? Sí. Entonces dice también, no debiste entregar a los sobrevivientes en el día de su angustia. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos seremos entregados
los hermanos van a entregar a los demás, van a decir, mira, aquí hay otro cristiano. Sí, él es pastor, llévenselo. ¿No? Y circunstancias que van a estar entregando, dice el Señor, les dice a los de Edom, eres igual que ellos, que los mismos, ¿cómo se los malvados, ¿no? Los enemigos. Entonces hasta ahí vemos estas tres actitudes y acciones que refleja el pueblo de Edom ante lo que Dios les está demandando. Entonces se aprovecharon de la oportunidad de ver a su hermano y enemigo caído, vulnerable por su pecado, para descargar toda la maldad que estaba en ellos para hacerles daño y contribuir a su desgracia. Hicieron leña del árbol, ni siquiera ellos lo tiraron, pero eso sí fueron a hacer cachitos ahí al árbol, ¿no? No debía tomar en cuenta todo esto el Señor para emitir su juicio a Edom. Con razón se encendió su ira. Edom merecía ese castigo tremendo. Siguiente, ¿se acuerdan que en Amós veíamos que Edom representaba a todas las naciones? De alguna manera representaba a todas las naciones, que no eran los judíos, sino a todos los demás naciones que son gentiles, de los gentiles, ¿no? Entonces los bienes de Judá fueron saqueados, invadieron sus ciudades y echaron suerte sobre Jerusalén para vender como esclavos a sus habitantes. Además, Edom festejó el desastre de su hermano y se regocijó por la destrucción de Judá cuando llevaron al pueblo cautivo lejos de su tierra natal. Los que están peleando con todo el juicio ahí hacen una celebración de que dejaron en la calle a los hermanos, ¿no? de la herencia y todas esas cosas. No solo se alegró de su calamidad, sino que utilizó un lenguaje arrogante y altanero para burlarse de sus abatidos enemigos. Los idumeos pasaron de solo contemplar, de solo mirar y alegrarse a los insultos y a la violencia, contribuyeron al saqueo del pueblo de Dios y finalmente se situaron en las encrucijadas para impedir que huyeran para entregarlos. Qué tremendo. Así que a veces tenemos nosotros información y pedimos a veces que se crezca, pero nosotros como pueblo de Dios, como comunidad, como familias, a veces no podemos crecer por ese tipo de circunstancias, como familia, como matrimonios, como hermanos, como negocio. Eso nos impide tener ese tipo de circunstancias, de experiencias en donde lo que Dios nos motiva es entender en nuestro corazón cómo estamos y qué somos capaces a veces de llegar a hacer. Podemos entenderlo de personas inconversas. No podemos esperar de personas que no tienen al Espíritu Santo, que no creen en Dios, que tomen una actitud, ¿sí?, de justicia. No lo podemos, ¿verdad? O sea, si más bien lo esperan ellos de nosotros, ¿no? Que nosotros seamos justos, que nosotros no actuemos de esas formas. Y bueno, tener misericordia. La siguiente, por favor. Entonces Dios trata la violencia y la castiga. Podemos ver entonces en este pasaje, en el versículo 15, en la parte A, dice: porque cercano está el día del Señor contra todas las naciones. Como hiciste se te hará, sobre tu cabeza recaerá tu merecido. Y dice Abdías, en este mensaje como profeta, se ve transportado por el Espíritu de Dios en espíritu y corazón al gran día de juicio de todas las naciones. En la cuenta del Señor, el día de Jehová se encuentra cerca para todas las naciones que han maltratado de modo similar al pueblo de Dios, al igual que Edom, serán recompensadas todas sus obras. Si pensamos, usted ha leído donde dice el Señor que de Jehová es la venganza, que nosotros no tomemos venganza, que de Él es. Quizás no la vemos como quisiéramos al momento, o que quisiéramos que el Señor haga justicia por las personas o por el malvado, sino Él tiene su plan y dice: Él es mío, tú enfócate en adorarme, en amar y practicar la justicia y la verdad. Entonces ahí vemos el juicio para las naciones, y va a llegar el día en que el Señor dice: así como hiciste, así te hará. ¿Qué dicho que conocemos nosotros? No es grosería decir, como los botitas de Jerez, todo lo que digas será al revés, todo lo que me hagas será al revés, algo así, ¿no? ¿No? Con la vara que mides será medido. ¿Sí? Así como tú haces, dice el Señor a Edom, así te va a hacer. ¿Sí?
Esa es la consigna. Eso es la sentencia. Así te va a pasar. Así como tú hiciste que te acabo de contar todo esto, así a ti te va a suceder. Echemos un análisis en nuestro corazón. Si el Señor nos dijera, así como tú estás haciendo, así como tú hiciste, así te va a pasar. Qué tremendo. O sea, hasta ahí es duro entender que la justicia de Dios dice, ¿esto es justo? Es justo, así como tú hiciste, así te sea. Los abusos, todo el pecado que has cometido, las injurias, burlas, que te sea así, no gusta, ¿verdad? Siguiente. Entonces Dios trata la violencia, la castiga y la destruye. Ahí vemos en los versículos 15b y 18b, beberán y beberán, entonces serán como si nunca hubieran existido, pero la casa real de Esaú serán paja, les pondrán fuego y la consumirán, y no quedará sobreviviente entre sus descendientes de Esaú, el Señor lo ha dicho. En aquel tiempo los edomitas fueron reducidos por Juan Hircam, ahí es un dato nada más para que lo tengamos, de la dinastía de los macabeos, una familia de soldados, de ejércitos, sí, eran los macabeos, y perdieron su existencia nacional por los romanos, aun cuando el territorio sería poblado nuevamente, como se ve en la última parte de esta profecía, como nación fueron cortados para siempre. Y vamos a analizar cómo quedó, qué fue lo que pasó. ¿Usted ha visto una película de la vida real? Una historia de la vida, y al final pasan, ¿qué fue lo que pasó después? Pues así más o menos es un relato, lo que sigue. El momento de este juicio será inmediatamente, se dio inmediatamente antes, será inmediatamente antes del establecimiento del Mesías. Esto que acabamos de leer apunta ¿hacia dónde? Hacia el día del Señor, que está cercano, dice Abdías. Antes del establecimiento del reino del Mesías. ¿Cuándo va a ser eso, Adrián? Aquí en Jerusalén. Milenio. Entonces el poder de Edom quedará destruido por completo y definitivamente cuando se organice, otra pregunta, cuando se organice la última gran alianza en contra de Israel, los edomitas estarán entre los adversarios del pueblo de Dios y serán derrotados. ¿Cuándo es esa alianza? ¿Cuándo sucede eso? La guerra de Gog y Magog. No, cierto, no. Acuérdense en el monte Guido. En la guerra del Armagedón. Armagedón. En la guerra de Armagedón. Allí de eso está hablando. Cuando otras naciones tales como Egipto y Asiria sean restauradas e introducidas las bendiciones del reino milenial, Edom no va a ser contado, va a ser destruido por sus maldades. Siguiente. Entonces Edom, que representa la carnalidad y la mentalidad carnal contra su enemistad con Dios y su ley, deberá desaparecer irrevocablemente. Abdías vio por medio del Espíritu Santo la culminación del odio de Edom contra Israel en su maligna conducta hacia un pueblo turbado. Abdías determina los motivos de esa actitud y describe vívidamente las características del castigo de Dios sobre Edom por su actitud, su tono arrogante y sus acciones. Siguiente. Y aquí ya llega la parte final. El cumplimiento de esta profecía se inició en el periodo de los caldeos, que dejaron a Edom desolado. Más tarde los macabeos lo subyugaron aún más. Los romanos completaron su caída en la época en que destruyeron a Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, ¿sí? Y algunos creen que Israel se refugiará en el territorio de Edom durante la persecución del anticristo por toda la zona rocosa y difícil de invadir. Algunos creen eso, algunos han apuntado, o sea, ya una vez destruidas las naciones perversas y eliminando a Edom, Israel será restaurada de su cautividad y poseerá todo el territorio que Dios le prometió originalmente a Abraham, y el Señor reinará sobre la tierra. Hasta aquí el trato del Señor contra la violencia. Si un día comenzó, el Señor va a tratar con eso. Por lo pronto, cuando nosotros analizábamos que cuando veía a Edom a su primo, a su hermano caer, se burlaban, hacían escarnio, se gozaban. Ustedes
pudieran recordar, o más bien imaginarse el día en que el Señor Jesús fue entregado y que estaban los enemigos desafiándolo, burlándose, gozándose de que ya había caído el que decían el Mesías. ¿Sí? Que en un momento dado esto es el castigo de la violencia, pero que un día Dios en su misericordia extiende sus brazos para alcanzarnos a muchos, y que ese castigo del pecado, que es la muerte, recae en el Señor Jesucristo, en donde viene toda parte de ese castigo. Esta profecía viene siendo para el pueblo de la nación de Israel, de Edom, en contra de Israel, y vemos sus duras consecuencias. Va a ser eliminado, sin oportunidad. Sin embargo, Dios nos da la bendición a nosotros de poder ser transformados. Quizás la violencia no va a parar, va a continuar, pero Dios en su amor, fíjense, ¿cuántos de aquí hemos vivido estas experiencias? Hemos vivido la indiferencia de los nuestros, hemos vivido el cinismo de otros y hemos vivido también la maldad. Pero ¿saben? Dios, cuando nosotros acudimos allá en esos momentos, siempre tiene. Él no es indiferente a lo que tú estás pasando, no es indiferente a lo que estamos viviendo, a nuestra necesidad física, moral y espiritual. Es el evangelio vivo aquí, donde Dios no marca, no hace, no pasa de largo. Para Él no es X lo que tú y yo estemos viviendo. Para Dios, Él no actúa con cinismo, no se burla y nunca se va a burlar de tú y de mi desgracia, jamás. Él es el lugar correcto a quien hay que acudir en esos momentos. Y créanme que dentro del Señor no hay así de maldad. Él no te va a castigar por eso. Cuando ve tu corazón rendido, tu corazón humillado, que reconoce que en nuestro corazón hay pecado y que necesita ser restaurado. ¿A quién más si no es a Él? Nadie. Aquí en el mundo somos a veces crueles, pero bendito es Dios que nos da su Espíritu para que nosotros podamos combatir eso y que Dios nos ayude a cada día parecernos más a Él. Cometemos pecado, ¿verdad? Pero hay de aquel, dice, que encubre su pecado. Es mejor confesarlo. Pero si nosotros vemos caer al otro, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? Tenderle la mano, levantarlo, hacer algo. Podemos llegar y decir, ¿qué te puedo ayudar? Tengo esto, tengo aquello. ¿Sí? Unos están apoyando, otros están orando, otros están dando. Pero este es el carácter que Dios quiere ver. ¿Sí? Porque el otro no le gusta y le enoja. Y le enoja. Entonces, con esto terminamos nuestro libro de Abdías con este mensaje. Y pues todo lo que ustedes quieran compartir, todo lo que ustedes quieran conocer aún más y participar, no como aquí, en sus grupos sí sean participativos, levanten su mano, interrumpan y platiquen, pregunten. ¿Sí? Por mi parte es todo. Hasta dentro de unos meses, si Dios nos lo permite, nos podemos ver nuevamente. Pues muchas gracias, que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de llegar al final de este estudio, Señor, de Abdías. Gracias porque siempre tienes los temas que nos permites ver en toda tu palabra, Señor, nuestra condición y lo que tú quieres hacer con nosotros con claridad a través de tus siervos, a través de tus mensajes, y de que nos permites ver tu corazón y conocer, Señor, cuál es tu carácter y conocer cuál es tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Que aún, Señor, en los momentos difíciles siempre estás tú, Señor, que tú no haces por nosotros, Señor, o de nosotros tus hijos, más que sostenernos y cuidarnos. Tú tienes cuidado de nosotros, pero, Señor, también pedimos
por nuestra sociedad, por nuestra comunidad. Perdónanos por ser indiferentes a las necesidades de otros, principalmente a la espiritual. Perdónanos, Señor, si somos indiferentes al dolor de los demás. Perdónanos, Señor, si nosotros nos estamos burlando a veces, o hemos caído, o hemos secundado, Señor, ver caer a otros, o si lo hemos iniciado. Perdónanos y ayúdanos a ser corregidos, transformados, Señor, a la manera en que tú nos quieres ver, porque es una iglesia unida, es una iglesia fuerte, una iglesia que nos levantamos unos a otros en tu amor, en tu poder, Señor. Es donde tú reinas y gobiernas. Ayúdanos y enséñanos, Señor, para que todo el mundo crea. Perdónanos por el mal testimonio que hemos dado, pero también ayúdanos, Señor, a poder cambiar, Señor, en nuestra manera de actuar y de vivir como hijos tuyos. Los tiempos se acercan, los tiempos finales, tú ya estás a la puerta, Señor. Hemos escuchado más seguido todo esto, y tú vendrás a hacer justicia, pero aún hay muchos que no te conocen, y nos permite, Señor, tener la libertad de poder actuar, de poder vivir tu santo evangelio, para poder también alcanzar a muchos. Ayúdanos, Señor, y bendícenos como familias, como iglesia, en nuestras comunidades. Y Dios, también queremos agradecerte por el trabajo, por el sostén que tú nos das. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, y porque